Hoy vamos a ver el teorema de los ejes paralelos o también conocido como teorema de Steiner. Bien, ¿qué es todo el teorema de los ejes paralelos? Esto está relacionado al momento de inercia de un cuerpo y como vimos anteriormente en otros videos, un cuerpo tiene infinitos momentos de inercia porque puede girar por infinitos ejes. Como vimos en videos anteriores donde resolvíamos diferentes problemas, donde había que calcular el momento de inercia de un cuerpo si éste giraba por distintos puntos de su cuerpo, habíamos obtenido que los momentos de inercia eran diferentes. En este ejercicio habíamos visto este cuerpo que gira en torno a este eje. Habíamos calculado el momento de inercia para este caso y luego lo hacíamos girar por un eje que pasa por el centro del cuerpo y habíamos calculado el momento de inercia. Nos habían dado como dato que la masa de cada una de estas esferas metálicas era 1 kilogramo. El radio de esta masa de 1 kilogramo con respecto al eje de rotación es de 2 metros y en este caso el radio de cada masa con respecto al eje de rotación era de 1 metro. A partir de ahí habíamos calculado los momentos de inercia y nos daba que para el caso A era de 4 kilogramos por metro al cuadrado y para el caso B es igual a 2 kilogramos por metro al cuadrado. Como vemos, si vamos cambiando el eje de rotación a cualquier otro punto del cuerpo, el momento de inercia va cambiando. Entonces, como dijimos al principio, hay infinitos momentos de inercia para el mismo cuerpo, dependiendo de en qué eje hagamos girar al cuerpo. Lo que vamos a hacer ahora es, mayoritariamente, los momentos de inercia están calculados para distintas figuras en torno a un eje que pasa por su centro de masa. Entonces, es dato generalmente el momento de inercia de un cuerpo que gira en torno a su centro de masa. ¿Qué pasa si a ese cuerpo lo hacemos girar por otro eje, un eje cualquiera que elegimos, y queremos calcular ese momento de inercia que pasa por este eje, que se encuentra a una distancia d con respecto al eje que pasa por el centro de masa en el cual conocemos el momento de inercia? Si a este cuerpo lo vemos desde arriba, tenemos el centro de masa y el momento de inercia del centro de masa si el cuerpo gira por el eje que pasa por el centro de masa, pero lo hacemos girar en torno a un eje que pasa por este punto P y se encuentra a una distancia d del eje que pasa por el centro de masa. Para este caso hay una relación muy fácil que es el teorema de Steiner, que nos dice que el momento de inercia en torno a un eje que pasa por un punto P cualesquiera es igual al momento de inercia del centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia que separa a los ejes paralelos elevado al cuadrado. Obviamente, como vemos en esta imagen, los ejes por los que hacemos girar el cuerpo son paralelos. No puede ser un eje que no sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa porque no se cumpliría esta ecuación. Entonces, con este teorema podemos calcular rápidamente el momento de inercia de un cuerpo que está girando por un eje arbitrario P si conocemos el momento de inercia de ese cuerpo en torno a su centro de masa y la distancia a la que se encuentran separados los ejes. Bien, y esta ecuación es el famoso teorema de los ejes paralelos, que si se fijan es muy simple, donde m es la masa del cuerpo, d es la distancia en línea recta de la posición del centro de masa del cuerpo y el eje de rotación, y del centro de masa del momento de inercia del cuerpo en torno a un eje que pasa por su centro de masa, y IP es el momento de inercia del cuerpo en torno a un eje paralelo que está a una distancia d del centro de masa. Ya con esto conocemos que es el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, que es esta ecuación, y en los siguientes videos vamos a aprender a aplicar esta ecuación para calcular el momento de inercia de diferentes cuerpos, donde conocemos un momento de inercia en torno a un eje que pasa por su centro de masa y lo vamos a hacer girar por diferentes ejes para aplicar este teorema. Hasta ahí ya estaríamos. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la demostración matemática de esta ecuación. Bien, lo que vamos a hacer es tomar una rebanada muy delgada del cuerpo paralela al plano XY y perpendicular al eje Z. Es decir, ahora tomamos de vuelta una rebanada de ese cuerpo, la agrandé un poco para que entre los dibujos, pero era un cilindro y le cortamos una feta y le estamos viendo desde arriba. Acá está su centro de masa y lo que vamos a hacer es poner al eje XY justo con el origen en el centro de masa.
Entonces esta feta que le hemos cortado al cilindro está en el plano donde se encuentra el eje XY. Además, lo que vamos a hacer es poner al origen donde está el centro de masa, y por acá pasa un eje que no lo vemos porque saldría de la pantalla hacia nuestros ojos, por donde gira este cuerpo. Ahora vamos a elegir un punto P cualquiera donde vamos a poner otro eje y vamos a hacer girar al cuerpo por este eje, como veamos al principio del video. Entonces tenemos que la coordenada en el eje X de este punto es A, que es donde corta el eje X, y en el eje Y es B. La distancia entre este eje de rotación en P y en O va a ser esta distancia D, que si se fijan, aplicando el teorema de Pitágoras, nos da que D al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora es elegir un elemento MI de esta rebanada delgada que hicimos del cuerpo con coordenada XY y con coordenada YY. Y tenemos que MI es un elemento de la rebanada con coordenada en X, XY, coordenada en Y sub Y y coordenada en Z, Z sub Y, pero no la vemos porque estamos viendo desde arriba el plano XY. Entonces vamos a calcular el momento de inercia de esta rebanada en torno al eje que pasa por el centro de masa. ¿Qué va a pasar? Que el momento de inercia de esta rebanada por un eje que pasa por el centro de masa va a ser igual a la sumatoria de y igual 1 hasta n de la masa sub y por x sub y al cuadrado más y sub y al cuadrado. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque la distancia total que está la partícula MI, si aplicamos el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de y al cuadrado más x al cuadrado. Pero como el momento de inercia de la masa por el radio al cuadrado, reemplazamos directamente esto. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el momento de inercia de la rebanada alrededor del eje que pasa por P. Es decir, es calcular el momento de inercia de esta rebanada en vez de por el eje que pasa por el centro de masa que está en el origen de coordenada, vamos a calcular por un eje que pasa en el punto P. Entonces si vemos las coordenadas de este elemento de masa MI con respecto al punto P, va a ser x sub y menos a en x, y en y va a ser y sub y menos b. Es decir, toda esta distancia menos esta distancia b. Y lo mismo para el eje x. Toda esta distancia x sub y hasta el origen menos esta distancia a. Reemplazamos, acá donde está x sub y vamos a poner x sub y menos a, y donde está y sub y vamos a poner y sub y menos b. Nos queda que el momento de inercia de la rebanada con respecto a un eje que pasa por el punto P es igual a la sumatoria de y igual 1 hasta n de la masa sub y por x sub y menos a al cuadrado más y sub y menos b al cuadrado. Y si nos fijamos en esta ecuación del momento de inercia en torno a un eje que pasa por el punto P, no intervienen las coordenadas ZI de los elementos de masa MI. Entonces podemos extender la sumatoria para incluir todas las partículas MI de todas las rebanadas y obtener el momento de inercia total del cuerpo. Bien, si a esta ecuación la desarrollamos, es decir, estos binomios que están elevados al cuadrado los desarrollamos, nos queda, fíjense, la sumatoria de la masa sub i por x sub i al cuadrado, menos 2 por a por la sumatoria de igual 1 hasta n de la masa sub i por x sub i, más a al cuadrado por la sumatoria de la masa sub i, más la sumatoria de la masa sub i por y sub i al cuadrado, menos 2 por b de la sumatoria de la masa sub i por y sub i, más b al cuadrado por la sumatoria de la masa sub i. No dije desde y igual 1 hasta n porque vamos a estar repitiendo todo el rato lo mismo. Entonces, si a esta expresión que salió de desarrollar estos binomios la ordenamos, nos va a quedar que el momento de inercia del cuerpo en torno al eje P es la sumatoria de igual 1 hasta n de la masa sub i por x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado, menos 2 por a por la sumatoria de igual 1 hasta n de la masa sub i por x sub i, menos 2 por b por la sumatoria de y igual 1 hasta n de la masa sub i por y sub i,
más A al cuadrado más B al cuadrado por la sumatoria de la masa sub B. Bien, hasta ahora todo esto no nos dice nada. Entonces lo que vamos a hacer es analizar esta ecuación término por término y vamos a obtener lo siguiente. Si nos fijamos, esta sumatoria de igual 1 hasta n de la masa sub i por x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado, habíamos visto recién que era el momento de inercia del elemento de masa mi con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Es decir, el momento de inercia del cuerpo con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Ahora venimos a este término es 0, porque estamos viendo la distancia del elemento de masa mi con respecto al eje que pasa por P, y en este caso también es 0 porque estamos viendo la distancia del elemento de masa mi con respecto al eje que pasa por P. Y esta expresión, si se fijan, nos va a quedar que A al cuadrado más B al cuadrado, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado es D al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Y la sumatoria de masa sub i desde i igual 1 hasta n es la masa total del cuerpo. Entonces, si se fijan, acá se lee que el momento de inercia del cuerpo por un eje que pasa por P es igual al momento de inercia del cuerpo por un eje que pasa por el centro de masa más la masa total del cuerpo por la distancia del cuerpo elevado al cuadrado. Y ahí llegamos a la ecuación de Steiner o el teorema de los ejes paralelos. Si analizamos esta ecuación rápidamente, lo primero que vemos es que si nos alejamos del eje que pasa por el centro de masa, el momento de inercia aumenta en una cantidad igual a la masa por la distancia que nos alejamos al cuadrado. Quiere decir que si el cuerpo rígido gira por el centro de masa, es decir, D es 0, el momento de inercia del cuerpo es el mínimo. Y en cuanto nos empezamos a hacer girar por un eje que pase a una distancia D del centro de masa cada vez más grande, el momento de inercia del cuerpo va aumentando. Como siempre, en todo lo que es la naturaleza, las cosas se mueven en torno a los puntos de menor energía. Un cuerpo rígido siempre gira o tiende a girar por el eje que pasa por su centro de masa. Esto lo vimos en el video anterior cuando tirábamos un martillo hacia arriba y veíamos que el martillo giraba en torno al centro de masa y el centro de masa dibujaba una parábola. ¿Por qué? Porque si gira solo va a girar por el lugar de menor energía, que es cuando gira por el eje que pasa por su centro de masa, que es el que tiene menor momento de inercia. Y bien, ahí este tema quedó explicado. Ya vieron que la demostración sale sola, simplemente hay que plantear bien el punto P y la masa mi, que la pueden poner en cualquier parte del cuerpo. Y en los siguientes videos vamos a hacer ejercicios para aprender a aplicar este teorema a diferentes problemas de la vida real. Si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.